¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy presento una investigación en proceso, el cual lleva por nombre Narrativa Pedagógica y Memoria Docente, un camino reflexivo hacia la transformación de la práctica educativa. Servidora y amiga, doctora en gestión educativa, Semiramis Armida Gaspar Velázquez, docente de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, México. La presente investigación nos permite retomar todos aquellos procesos de reflexión en el que el hacer docencia va más allá del simple anecdotario que nos permite recuperar hechos que realiza día a día el maestro, lo que implica sistematizar esas experiencias mediante recursos de investigación como lo son la observación, las entrevistas, los diarios del profesor, diagnósticos, encuestas y utilizar métodos como la investigación-acción y la narrativa pedagógica. Esto permite la recuperación de datos que influyen en el conocimiento en la acción, la reflexión en y durante la acción y la reflexión sobre la acción en la acción, como lo menciona Sean. Es decir, una recuperación permanente que nos permita conocer de manera clara lo que fomenta esta reflexión para el análisis de la práctica y la mejora a través de sus distintas fases. Hablar de profesionalización en este sentido se convierte en una tarea permanente dentro del ejercicio docente, donde los maestros en formación pueden transitar a ese profesional reflexivo al que buscamos llegar, como lo menciona Ángeles Domingo, el cual permite enfrentar diferentes desafíos y experiencias desarrollando una comprensión más profunda de su hacer ante un sentido dinamizador en los distintos tipos de conocimiento que de manera integral actúan entre el diseño didáctico y su aplicación. Esto permite, en este sentido, mantener una relación dialéctica, así como la experiencia, la profesión, el profesional reflexivo y el maestro, que es el articulador de este proceso. Reflexionar sobre la historia de vida en este sentido del maestro en formación cobra especial relevancia para reconocerse a sí mismo en su labor. Cuando Daniel Suárez nos invita a bucear en nuestra historia de vida, es importante retomar cómo fue de estudiante, cómo le enseñaron a él, qué le motivaba, cómo era su entorno educativo y sobre todo, qué hace actualmente como maestro. mm, Estas situaciones vale la pena poderlas retomar y volvernos atrás para repensarnos no solo en la responsabilidad de la tarea que ejercemos actualmente, sino como sujetos con una historia educativa y formativa que hoy le da sentido al ser docente. Y en este sentido nos planteamos nuestra pregunta de investigación que tiene que ver precisamente con las anteriores y cuestiona, al reconocerse a sí mismo como educando, ¿será posible resignificar la labor como maestro? Es importante en este tenor poder retomar aquellos eh, estudios que han hablado sobre la práctica reflexiva y que posicionan en un lugar central a la reflexión. Perrenot nos habla del principiante reflexivo, el cual hace alusión a la necesidad de ejercer la capacidad de observación, de análisis, de metacognición y de metacomunicaciones, donde el diálogo de vivencias permite precisamente que el docente en formación se autopiense, cobre valor y significado a partir de las autointerpretaciones y comprensiones sociales que se relatan en primera persona, donde la dimensión temporal y bibliográfica retoman especial significado. En este espacio, Bolívar tiene hace especial mención hacia lo que significa las historias de vida en la narrativa pedagógica.
Un enfoque fundamental para este estudio son los estudios, los hallazgos justamente de Sean y de Dewey, quienes proponen la reflexión como un componente esencial para el desarrollo profesional autónomo y consciente. Estudios que más tarde Ángeles Domingo retoma para proponer un modelo transformador de la práctica docente basado en la práctica reflexiva. Es decir, el profesor se concibe como un individuo activo capaz de proponer soluciones innovadoras ante los retos que se presentan, las cuales son el resultado de la reflexión, lo que permite comprender el conflicto desde diferentes áreas. Estos enfoques tienen especiales características fundadas en el humanismo, el cual retoma nuestro plan de estudios de la licenciatura en Educación Primaria 2022, que a través de su trayecto de práctica profesional y saberes pedagógicos recoge lo anteriormente mencionado como una necesidad propia y reserva este espacio para acercar a las y los docentes en formación poco a poco a la complejidad de la docencia, reflexionando, analizando, interpretando las distintas acciones relacionadas en su tarea docente. Y en este sentido, la narrativa pedagógica como dispositivo de apertura lo posiciona Daniel Suárez como un modelo de abordaje pedagógico e interpretativo de las prácticas y de los mundos escolares. En este sentido, entonces, vamos a retomar la metodología usada, la cual se basa en la metodología de la narrativa pedagógica, haciendo la consideración que es una investigación, formación, acción participativa, que profundiza los alcances de estas transformaciones y promueve la movilización política pedagógica de los docentes como sujetos de conocimiento y de formación y de pedagogía. En este sentido, entonces, se usa una narrativa multifacética y polifónica, sustentando así sus fundamentos epistemológicos en los lineamientos de la hermenéutica y con un enfoque en la fenomenología. Se trata de un estudio de una alumna de la licenciatura en educación primaria que acepta esta invitación a escribir, manteniendo un proceso dialógico entre cómo ella aprendió a leer y a escribir y cómo ahora como maestra enseña a sus alumnos. Se retoman estos elementos de reflexibilidad en la experiencia escolar pasada y la vivencia escolar presente, permitiendo posteriormente con una dinámica de interpelación generar intercambios con compañeros ante los diferentes escenarios educativos que se van planteando. Y empezamos con lo primero. Nuestro trayecto nos lleva a una línea del tiempo en donde nuestra primera parada es el contexto familiar. Se retoman algunos fragmentos de la narrativa de esta alumna, la cual dentro del proceso dialógico se rescatan lo siguiente. Dice la narrativa de la alumna normalista refleja un contexto familiar rico en estímulos lingüísticos, lo que ha influido de manera significativa en sus procesos de aprendizaje, de lectura y de escritura. Ante esta reflexión, se pudiera empezar a interpelar o a preguntar lo siguiente. ¿Qué tan a menudo en nuestras prácticas pedagógicas logramos conectar el aprendizaje de la lectura y la escritura con el mundo real y los intereses genuinos de los niños? Así como estamos aprovechando la curiosidad por saber o estamos priorizando métodos más estructurados y descontextualizados. Cuando reflexionamos sobre la experiencia preescolar que corresponden a esas experiencias escolares del pasado, se comparte una experiencia muy positiva sobre su preescolar. A pesar de que solo asistió a un ciclo escolar, a través de sus palabras,
se puede identificar la importancia de los materiales tanto visuales como manipulables que despertaban en ella una gran curiosidad y ganas de aprender. Estos recursos la ayudaron a reconocer letras de manera divertida y a formalizar el conocimiento y las vocales que ella ya traía del aprendizaje recibido en su casa y que para ella era más significativo. En este sentido, las preguntas detonantes que podemos rescatar son: reconocemos el potencial del material visual y organización de los materiales para generar entusiasmo ante el aprendizaje formal, y de qué estrategias empleamos para asegurar que cada niño, independientemente del tiempo que pase en la etapa educativa, tenga una experiencia memorable y significativa que siente las bases para su futuro aprendizaje. Cuando continuamos en primaria, que seguimos en el mismo trayecto de formación educativa pasada, encontramos que se realiza, relata en este apartado el cambio abrupto que sufrió en su entorno de aprendizaje. Aquí encontramos que las aulas, antes decoradas y estimuladas, se volvieron rígidas y menos atractivas, donde la enseñanza de la lectura se basó en el método silábico y en la descomposición de las palabras de las sílabas más simples. Si bien este método es común, la alumna lo encontró tedioso y repetitivo, lo que permitió replantearnos lo siguiente: ¿cómo podemos asegurar una transición más fluida y estimulante entre el contexto escolar, entre el preescolar y la primaria, fortaleciendo la curiosidad y la práctica activa, así como cómo equilibrar la enseñanza y los componentes fonéticos y silábicos de la lengua con la necesidad de que los alumnos perciban la lectura y la escritura como actos significativos y comunicativos? Enseguida podemos pasar a la formación permanente docente, que es en la práctica docente, que corresponde a la vivencia escolar presente o a la intervención docente. A través de este testimonio tan potente se puede identificar varios elementos. Lo primero es que los métodos silábicos dentro del aprendizaje tradicional, que aunque si bien se acepta el aprendizaje de la docente en formación, este se reflexiona como un aprendizaje centrado en la mecanización de la lectura y la escritura, dejando de lado la comprensión y la expresión, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo romper este ciclo donde la enseñanza recibida, incluso si fue percibida como ineficaz o desmotivadora, se replica y en la siguiente generación de los estudiantes? Cuando nuestra siguiente categoría es replanteando la práctica docente, encontramos que esas insatisfacciones con el método silábico tradicional y la conciencia de la importancia de un enfoque más integral generan una necesidad de resignificar la enseñanza de la lectura y la escritura con sus alumnos. Se empiezan a buscar nuevas alternativas pedagógicas a partir de la investigación, reconociendo que la lectura y la escritura como son procesos íntimamente relacionados. En este sentido, los grandes resultados que obtenemos dentro de esta investigación se centran en que a través de la narrativa, la alumna comenzó a interactuar con sus recuerdos, llevando su búsqueda incluso a charlas y a entrevistas con informantes claves, en este sentido, sus familiares como su mamá. Esto le permitió recuperar relatos para enriquecer su mejor manera de narrar y darles voz a su escrito, permitiendo escucharse y que la escucharan para poder interpelar esta primera mirada que la alumna de manera personal estaba realizando. A partir de que la alumna se comienza a escribir, muchos de sus procesos empiezan a tener significado. Y finalmente encontramos que al interpelarse las experiencias escolares y formativas, se comienza a entender prácticas y retomar hoy en día muchas de ellas inconscientes por el simple hecho de que así fueron enseñadas. En este sentido, la narrativa pedagógica como herramienta de apertura
permitió a la docente en formación reflexionar sobre sus propias experiencias y creencias, identificando fortalezas y áreas de mejora ahora en su práctica docente. En este sentido, es importante mencionar también que la actitud de investigación y aprendizaje continuo que se fomentó a partir de reconocerse a sí misma y estudiarse a sí misma como estudiante lo que le gustaba o le disgustaba en su entorno, llevó a que de una manera dialógica y colaborativa nos pudiéramos visualizar desde diferentes aristas para buscar nuevas estrategias y conocimientos en próximas prácticas. Ese sería todo de mi parte. Agradezco su atención y muchas gracias.